¿sí? En mis años de profesional he pasado por muchísimos momentos de estar en el lugar que están ustedes hoy, como auditores, como oyentes, y en otros como expositora. Quizás eso trajo como resultado... ¿Ya va a empezar? Bien, probamos mejor. Sí, probar, listo. ¿Dónde está para...? ¿Cómo cambio yo? Cambio con la ¿El teclado flechita. o con el pasador, como prefieras? Capaz que es mejor el teclado. Che, espérate. Me parece que va a ser mejor. Bueno, decime ya. ¿Lo reviso? Sí. Yo me tengo que quedar acá porque el Wex me puede... Sí, no, mejor. A ver. En mis años como profesional, que son unos cuantos, he pasado por distintos roles. Algunos en el rol que están ustedes hoy de oyente, en muchos casos, y en otros como expositora. Ahí me di cuenta, y quizás por eso es el resultado de estas presentaciones de alto impacto, que me mostraban imágenes de infinidades de letras pequeñas, llenas de viñetas. Ustedes ven otras con párrafos inmensos, con letras pequeñas también. En otras van a ver, como están viendo ahora, las cuadros de estadísticas, también que eran imposibles de entender y de comprender, por más que el expositor pudiera ser bueno y dar todos los detalles. Esto me hizo pensar y así resolví, lo que les voy a presentar hoy, en este caso de presentaciones de alto impacto. Soy Lilia Ciamberlani, especialista en comunicación y cultura, licenciada en filosofía y letras, y me dedico a cómo comunicar de una forma placentera, persuasiva, donde no se transforme una presentación en algo que realmente no queremos escuchar. Porque en todos estos casos que les muestro, lo que yo soñaba era estar en la puerta cercana a la puerta de atrás para poder huir cuanto antes. Bueno, empecemos primero a hacernos una pregunta. ¿Qué es presentar? Porque ahí también hay una confusión. Presentar es ir un punto del conocimiento que tienen ustedes, en este caso, el auditor, el auditorio, a un punto, a otro punto que tiene el orador y que quiere llevarlos a ustedes. O sea, yo los invito a hacer un viaje de un punto a otro del conocimiento. Entonces, empecemos. Presentar tiene 3 pasos. Primero, obviamente, tenemos que prepararnos. Es fundamental la preparación. Luego, cuando tengamos la mente preparada, que ahora la vamos a ir analizando en detalle, pasaremos al diseño. ¿Cómo vamos a lograr diseñar lo que pensamos? Y por último viene la etapa de la exposición. ¿Qué es preparar? Preparar es pensar antes, pensar previamente. Nuestra cabeza comienza a preparar las ideas que quiere presentarle a sus oyentes, a su auditorio. Y realmente pensar, ¿qué cosa? Pensar el mensaje que queremos brindar. Es un proceso lento que no debemos hasta este momento haber abierto nuestra computadora para nada. Cuidado con eso. Realmente, ¿qué hacemos comúnmente? Nos avisan que tenemos que dar una exposición. Entonces, rápidamente, ¿qué hacemos? Abrimos el PowerPoint. No hay cosa peor para cortar la creatividad, porque el PowerPoint nos lleva, aunque sea maravilloso después, nos lleva a coartar la creatividad. Acá les estoy proponiendo en este viaje cognitivo a que ustedes liberen
primeramente su mente en lo que van a querer decir. Esa es la clave. Por eso me pregunto, ¿cuál es el punto, cuál es el objetivo, por ejemplo, que hoy me lleva a mí a estar como orador frente a ustedes y a brindarle qué cosa? Bueno, a decirles que pueden realmente poder hacer una presentación aunque no conozcan nada. O sea, no nacemos sabiendo la presentación. Inclusive ninguno de los intelectuales que hemos pasado por la facultad nos han enseñado cómo hacer una presentación. Y lo más lindo que es un instrumento vital para cualquier profesional. No solo profesional, pero hablemos de los profesionales, que es lo que nos compete hoy día. Siempre alguien nos va a pedir una presentación o siempre nosotros vamos a querer expresar algo. Por eso el punto, el objetivo mío hoy es poder explicarle que las presentaciones se aprenden, se hacen y que hay reglas para eso. Ahora, ¿por qué importa? ¿Por qué son importantes? Porque, insisto, un profesional tiene que tener esta herramienta para comunicar sus ideas, que es lo que hace todo intelectual. Por eso ahora viene algo que les propongo también y les sugiero que es muy útil: hacer un mapa de historia. Ustedes movieron sus cabezas, empezaron a pensar, tuvieron ideas, las reorganizaron, las tienen en la mente. Luego, si ustedes hacen un mapa de historia, van a poder bocetar esas ideas y reorganizarlas. Les sugiero también pueden usar una hoja A4, dividirla y hacerlo, pero si tienen post-it es muy bueno, porque estos papelitos ayudan a que uno pueda, esta idea que la puse al final, me doy cuenta ahora que va al principio. Puedo rápidamente reorganizar, es muy útil. Insisto, todavía no abrimos el PowerPoint. Está nuestra mente preparándose para poder escribir esa historia que queremos comentar. Recordemos que toda presentación, que también se confunde, ustedes van a tener ideas, cantidad de ideas que les va a fluir en la cabeza, que van a creer que todas son importantes, van a querer decir todo, especialmente si son médicos o están en el mundo de la intelectualidad. Uno dice todo es importante. Ay, me enteré de esta última investigación, tengo ya que decirlo. Cuando ustedes hacen ese mapa de historia y ven temas que no saben dónde colocarlos y quieren colocarlos igual, es porque no tienen que ir ahí. Recuerden eso. Es un tip que es muy bueno recordarlo. Uno quiere meter mucho contenido y lo que les digo es que el cerebro puede solamente captar muy poco del contenido. Les diría que casi todo lo elimina. Es al instante lo que captamos y luego borramos. Entonces, lo que les sugiero también, otro tip interesante para estas presentaciones de alto impacto, es que toda esa cantidad de información la lleven a un documento, lo entreguen como un documento aparte. Recuerden que una presentación no es un documento, tampoco es un folleto, que hay veces se hacen presentaciones que parecen folletos. Es una presentación donde un orador está dando ideas y pasándosela a otros. Entonces no confundan los documentos que tienen que ir en Word. Ustedes pueden, si tienen investigaciones que entregar, si ustedes, todos los datos e información calificada que ustedes tengan, pueden perfectamente ponerlo en un documento y entregarlo aparte. La presentación es como el modelo que estamos haciendo ahora, con ideas, fuerzas, y tiene que ir muy directo al cerebro del otro. Algo muy importante dentro de una presentación es dos cosas. Hacer pensar por un lado, o sea, mover ese motor mental, lo que les estoy diciendo desde el comienzo. Hay que mover la cabeza, hay que mover
el cerebro de las ideas y también hacer sentir. Si yo no transmito estas emociones que tengo ahora de querer, estas ganas que quiero transmitirles en cómo hacer una presentación, realmente ustedes no se van a emocionar tampoco con lo que les estoy diciendo. Si les hablo en forma muy monótona, también el cerebro lo que hace es cerrarse, inmediatamente entrar en modo avión y además de modo avión, entrar a dormirse directamente. Entonces es muy importante ir dando estos datos pedagógicamente, pero a la vez ir cambiando los tonos de voz, que vamos a hablar un poquito más adelante también. Ahora entonces estuvimos en la preparación, estuvimos moviendo nuestras cabezas, nuestras ideas, reordenándolas, reorganizando y ya ahora manos a la obra. Empezamos el diseño. Lo primero que les voy a pedir, que no usen bullets, que no usen viñetas. Es tremendo. ¿Por qué? Porque la viñeta nos lleva, lamentablemente, nos parece muy útil, pero nos lleva a escribir cantidad de conceptos, con un puntito, con un dibujito, con lo que sea, pero cantidad de conceptos que a veces no están ni jerarquizados. Nos lleva a deformar nuestro mensaje. No utilicen bullet, no utilicen viñetas. Otro concepto vital en el diseño es simplificar para amplificar. O sea, menos es más. Ese hecho de poner todos los conocimientos, todo lo que yo sé, quiero dar confianza, quiero demostrar que sé, quiero demostrar que conozcan, que sé la investigación última que se ha realizado, y ahí coloco palabras y hechos y datos. Eso recuerden que agota el cerebro y lo que hace el cerebro es negar y no escuchar. Entonces recordemos este concepto, hay que simplificar para amplificar. Menos es más. Un concepto fuerza es como si escribiéramos varios conceptos. Por eso les pongo acá el concepto, un slide, algo único, como la imagen que lo está describiendo ahora. Esa imagen es única. El concepto nuestro tiene que ser así, único. Una idea, fuerza, es clave para dar impacto en el otro. Recuerden también que este concepto, cuanto más grande lo pongamos y lo ubiquemos, no interesa qué cantidad de slide usemos. Eso también comúnmente se dice, que no hay que hacer tantos slides, que realmente conviene 10 slides, 20 slides. Yo les digo que si ustedes ponen los slides como al principio vimos, con 2 ya durmieron a todo el auditorio. Entonces no es cuestión de la cantidad de slides, sino del concepto que presentan, de la tipografía que usan y de la forma en que lo van usando las imágenes para ayudar a ese concepto. Recuerden también que el cerebro puede captar de 5 a 9 fragmentos a la vez, nada más. Uno dice, pero es terrible, yo tengo como 10, 15, qué sé yo, bloques temáticos que uno en general va haciendo. Recuerden que más de 5 a 9 no llega el cerebro a captarlo. Lo demás, ustedes perdieron tiempo, va a ser borrado. Entonces, dividan sus contenidos en bloques temáticos, pero no más de 9. Ustedes habrán notado que yo a lo largo de los slides que les fui presentando, siempre hubo una imagen que ancla, que no es exactamente el concepto, sino que refuerza el concepto de todo lo que fuimos diciendo hasta ahora. Aunque ustedes, porque yo sé que el mundo académico y sobre todo científico diría, tiene cierto prejuicio en utilizar imágenes de este tipo, como las que he usado yo, como pensando que de alguna manera este tipo de imágenes desvalorizaría
se supone, se dice, se desvalorizarían los conceptos. Es muy bueno dar números, datos, cuadros. La verdad, nada más erróneo en una presentación de alto impacto. No estamos hablando, insisto, ni de documento ni de folleto, sino de una presentación que tenga impacto. La imagen lo que hace, ayuda a memorizar, y la gente en general recuerda más por la imagen que por la palabra. Entonces es muy importante que ustedes coloquen en sus conferencias o en sus presentaciones científicas imágenes. Acá para los fotógrafos va a ser algo muy conocido, la regla de tercios, de los tercios que se llama. Para los que no son fotógrafos les comento lo siguiente. Uno cree que en general las personas cuando miran una imagen, ¿hacia dónde miran? En general decimos al centro, ¿cierto? Creemos que el centro es lo que se lleva el lugar privilegiado de lo visual. Falso. La verdad que cada uno de los... ustedes ven acá líneas, ustedes ven cuadrantes, y en los intersticios de cada cuadrante que ustedes ven, ahí son los lugares de mayor fuerza. Además, no coloquen nunca en las presentaciones nada en el centro. Coloquen en los cuadrantes de los costados, tanto de derecha como izquierda, o en esos puntos, que ya les digo, donde se cruzan las líneas, porque son los lugares fuerza. Los fotógrafos esto lo saben muy bien. Acá, para que descansen un minuto, además del mar, les regalo esta imagen maravillosa verde, que también es el mismo concepto, pero que les ayuda a descansar un poco la visual. El verde ayuda. Recordemos que somos personas visuales, es un mundo visual. No quiere decir que la palabra no valga, pero lo visual es clave. Así que recordemos siempre que no podemos dar una presentación sin tener imágenes. Vayamos ahora a esta última parte del diseño. Ahí ven ustedes que dice repetición. ¿Repetir qué? Bueno, puedo repetir un signo, puedo repetir un icono, puedo repetir un color, puedo repetir también, en este caso, por ejemplo, yo lo que repetí fue la tipografía. Usé la misma tipografía, que eso también les aconsejo, es muy bueno, hay que tener mucho cuidado, más de 2 tipografías distintas no se puede usar, y no usen tipografía sofisticada. Uno se enloquece y ve hermosa tipografía y entra a poner y resulta que el cerebro tampoco le gusta eso, porque el tema no somos las personas, son los cerebros de las personas, realmente los que van a captar o rechazar una presentación. Entonces esa repetición que les comento busca cohesión, da unidad a la presentación. En este caso, ya les digo, lo que usé fue una tipografía igual. Acá hago un pequeño, recién ahora, fíjense, en este momento, miren todo lo que pasó, pensamos en todo lo que teníamos que pensar, lo organizamos, luego pensamos en el diseño, recién ahora prendemos la PC. Miren todo lo que pasó. Uno en general lo primero que hace es prender la PC y ahí se pierde en la maraña. Recuerden que tiene que haber una preparación. No hay manera en que sea lógica una presentación, especialmente que decimos de alto impacto, para que persuada al auditorio, si no se hace de esta manera. Es mínimamente los conceptos que tenemos que tener en cuenta. Ahora pensemos en lo más importante que existe en una presentación. ¿Quiénes son? El auditorio. ¿Cómo capto el auditorio? ¿Cómo hago que ese auditorio no suceda? No pase con ese auditorio lo que estamos viendo en la imagen, que se nos queden en modo avión o en modo dormido. Entonces, ahí tenemos que hacer un uso del arte de persuadir. Cómo yo persuado al otro, cómo el orador, con distintos elementos que ahora vamos a hablar,
persuado y mantengo la atención en el auditorio. Previamente a esto, quiero mostrarle un gráfico porque es muy interesante el tema de la persuasión, no todo el mundo lo sabe. Uno cree que lo que más persuade en general es la palabra. Uno dice, me mato, la verdad ya me dijeron que tengo que escribir algo y me escribo y tacho y vuelvo a escribir y vuelvo a pensar cómo voy a decir este mensaje porque es fundamental. Resulta que la palabra en la persuasión incide en un 7%. Le diría nada. Por otro lado, algo que ni sabemos que tenemos, que es la voz, salvo las personas que hablan por teléfono, digamos un call center, ahí los preparan en la voz, cualquiera de nosotros como profesionales ni sabemos qué voz tenemos, qué tono tenemos, cómo persuadimos con la voz. Miren lo que incide la voz para persuadir a otro, un 38%. La voz es todo. Y les hago un pequeño ejercicio simple, muy sencillo. Ustedes están en su casa, no saben quiénes los van a llamar o que va a sonar el teléfono y alguien los va a llamar. Es un familiar, dice simplemente hola. ¿Lo reconocen ustedes o no? Con ese hola. Al minuto, al segundo. Uno, si es un hijo que inclusive no solo reconoce la voz, sino que reconoce cómo está, el estado anímico. Miren lo que incide la voz en el otro. Entonces, cuidado con la voz. Nadie, y menos un intelectual, le da valor a la voz. Recordemos esto, es vital, ¿eh? Inclusive es vital para que nos crean o desconfíen de nosotros. Fíjense qué tremendo. Por otro lado, tenemos algo fundamental que es lo corporal. El mensaje no verbal, diría yo. Todo el cuerpo tiene incidencia en la persuasión en un 55%. Prácticamente define todo. Yo me maté, estuve todo el día escribiendo mis maravillosas filminas o slide. El contenido es maravilloso, soy un excelente profesional que conoce sobre mi tema, pero resulta que mi cuerpo cuando expone demuestra inseguridad o demuestra miedo o demuestra indiferencia al público y simplemente les digo, no van a persuadir a nadie. Y es posible que si se pueden levantar, se levantarán, si están cerca de la puerta los oyentes, o si no, bueno, entrarán en lo que decimos a dormir. Entonces, no olviden este cuadro de la persuasión porque es la que se maneja permanentemente para incidir no solo en las presentaciones, sino en toda relación comunicacional. Sigamos por ahora con nuestro auditorio. Lo que le vamos a presentar a nuestro auditorio, lo que yo le estaría presentando en este momento en persona, sería una puesta en escena. ¿Qué es eso? Bueno, estará lo que yo estoy hablando con ustedes, pero ustedes en este momento esa puesta en escena la tienen en la cabeza. Imaginarán cómo soy, de acuerdo a mi voz, imaginarán cómo estoy. Puede ser real o no, pero si estoy sentada, si estoy parada, si muevo las manos, esa es la puesta en escena que hace un orador una vez que tiene armado su presentación. Y la puesta en escena es fundamental, es como en el teatro. Cada uno cumple un rol, en ese momento somos en el rol de orador y nuestras manos hablarán por nosotros, la mirada hacia el auditorio es clave mantenerla, y el tono de voz hay que ir variándolo para que ayude y colabore en esta puesta en escena. Y algo clave para el auditorio es ser dinámicos, porque realmente no aguanta nadie una exposición, por más interesante que sea, por más que el tema me encante, si no es dinámica, si no hay realmente una estructura que me ayude con lo visual,
con un texto que sea breve y directo, más el orador con su cuerpo y su voz, yo lograré que no me interese, yo oyente digo, o auditorio, no mantendré mi atención. Mi cerebro borrará lo que está escuchando inmediatamente. Cuando estamos hablando de persuadir, que yo ya les mostré cómo es toda la técnica de persuadir, podemos decir en síntesis que es emplear nuestra voz con fluidez y con habilidad. Algo muy importante cuando decimos con fluidez es que hay que manejar los tonos de voz. No se puede hablar siempre exactamente igual y con una misma velocidad. Inclusive se dice que si uno habla muy rápido, absolutamente, si yo hiciera así, bueno, entonces el manejar da hasta una forma para el otro, el que escucha, una sensación de agresividad. Si hablo en monotonía, o sea, una voz callada, que yo hago un tono bajo y siempre el mismo, da imagen de inseguridad. Entonces, fíjense cómo transmito al otro lo que sucede. Realmente es directo el tono de voz y la velocidad. Recuerden eso. Para persuadir y mantener el contacto, lo que se llama empatía, que es la relación directa que tenemos el orador con el público o con el auditorio. El uso del cuerpo, que les comenté que la puesta de escena forma parte, y en esta persuasión, del uso del cuerpo. Es fundamental que ustedes tengan en cuenta que si tienen miedo escénico, pueden utilizar un atril, sostenerse en ese atril. Recuerden que siempre hay que colocar los hombros erguidos. Cuando uno tiene un auditorio muy grande, es bueno tomar les digo algunos tips, hay muchos, pero les voy a decir algunos. Si es un auditorio muy grande, con 2 o 3 personas que están mirándolos, ustedes los toman como punto de referencia y así pareciera que los están mirando a todos. Son como ojos que representan a todos. Eso es vital, la mirada, para mantener el contacto y la persuasión con el otro. La mirada es clave en la persuasión, como lo es la voz y el cuerpo. Cuando movemos nuestras manos, si ustedes están en el atril, bueno, ahí van a estar con miedo y quizás agarrado más al atril. Hay que tratar, aunque sea, de soltar una mano, porque las manos son muy importantes, las palmas de las manos, mostrarlas. No le digo que lo hagan obligatoriamente, pero piensen cuando hablan que muestran las palmas dan confianza en el otro, el orador le está diciendo a su auditorio que está con él. Entonces es muy importante. Hay gente que se cierra su cuerpo, los brazos también los enrosca a veces o pone las manos en el bolsillo, que hay que tener mucho cuidado esos datos, porque esos datos destruyen la mejor presentación que uno haya armado al instante, porque lo que se transmite al auditorio es desconfianza, o falta de respeto, por ejemplo, que alguien esté con las manos en los bolsillos dando una presentación. Así que el cuerpo, recuerden, erguido, la mirada al frente, las manos abiertas, los brazos no cruzados jamás ni en los bolsillos. Ahora es bueno preguntarse en algún momento, ¿para quién hago la presentación? Porque yo veo que mucha gente la hace más para él o ella que para la audiencia. Se preparan, se acicalan, hacen toda la cantidad de datos, quieren decir inmensos contenidos, porque así van a decir que yo sé más, el yo cada vez más grande, y hacen que el auditorio realmente se sienta excluido, que es algo muy grave en una presentación. Uno debe incorporar a su auditorio. El auditorio forma parte vital de una presentación de alto impacto. Entonces las presentaciones no las hago para mí,
las hago para la audiencia. Es importante entonces conocer quién es la audiencia. No va a ser lo mismo hablar a alumnos secundarios, vamos a suponer, que a médicos o que a ingenieros o a amas de casa, donde tengamos que dar nosotros algún día una presentación, o a nuestro propio gerente de una empresa de salud, por ejemplo, y yo tengo que dar una exposición breve al equipo de trabajo mío. Tengo que saber quiénes son, porque así me voy a presentar de otra manera. Ahora, ¿qué es lo más importante realmente? Lo fundamental en esta presentación de alto impacto es que ustedes, que el auditorio, que el oyente, se vayan con la idea concreta que las presentaciones de alto impacto se pueden realizar. Que cualquiera, aunque tengamos miedos, temores, dudas, inseguridades, las tenemos todos, se puede lograr hacer presentaciones de alto impacto teniendo en cuenta algunas reglas como las que estamos dando. Algunas, no son todas, algunas. Y mi objetivo es precisamente eso. Ojalá se vayan con esa idea. Primero que todo, con el auditorio lo que necesito es lograr captar la atención, persuadirlos y que capten y estén atentos a mí como presentador. Eso en primera instancia. En segunda instancia necesito que el objetivo, porque la gente llega, el oyente escucha, o la persona que está en el auditorio se pregunta, ¿para qué me va a servir esto a mí? Es lo primero que se pregunta cuando llega, aunque venga con ganas de escuchar una presentación de alto impacto, pero se pregunta, ¿me va a servir en qué? Entonces, el objetivo mío como orador es que se lleven claros que sí, que esta presentación les va a servir para que ustedes hagan buenas presentaciones. También necesito mantener la atención de ustedes. Entonces, ya dijimos, el tono de voz es importante, la persuasión permanente es constante, la mirada tiene que estar atenta, o sea, yo tengo que lograr que mantengan la atención. Todas las imágenes que he colocado también mantienen la atención de ustedes, llaman la atención. Con esto mantengo de que no haya solo palabras escritas que también dormirían a más de uno, o cerrarían su PC y no mirarían más, escucharían esta presentación. Vamos a hacer una pregunta juntos. ¿Por qué no se logra a veces el objetivo? ¿Cuántas veces hemos fallado? Me imagino que ustedes todos habrán alguna vez o muchas hecho presentaciones, y uno dice, no logré el objetivo. La gente estaba como ida, como aturdida, miraba sus celulares, no atendía. La verdad que muchas veces el objetivo no se logra, primero porque hay errores de contenido. Se pone tanto contenido que no hay jerarquización del contenido. Entonces es imposible, insisto, el cerebro cierra su mente y lo que hace es rechazar. Rechaza directamente. Se calcula que en 30 segundos una persona cualquiera, un cerebro como dijimos, mira una imagen y la tiene que leer. Si no puede leerla, no puede procesarla. Por lo tanto, lo que le va a suceder es que también se va a anular y se va a ir hacia la nube, vamos a decir. Su mente se va a ir a otro lado. Entonces, por un lado tenemos errores de contenido, por otro lado tenemos desorden del contenido. O sea, en lo anterior colocamos
contenido porque nosotros sabemos mucho, porque nosotros estuvimos en esta investigación, porque nosotros tenemos datos estadísticos últimos que les va a encantar a la gente y coloco. Eso es atroz, agobia. El desorden, sin poner fragmentos, como les dije, sin poner bloques temáticos, sin jerarquizar a través del mapa de historia las ideas, eso lleva también al fracaso. Entonces, en general, los fracasos que se dan en las presentaciones tienen que ver con estas dos cosas como base. A veces también tiene que ver la parte visual. Por ejemplo, poner mucho movimiento en las presentaciones es negativo, porque al cerebro le interesa lo que se mueve, es verdad, le llama la atención. Entonces, colocar algo que tenga una movilidad está bien. Ahora, si está lleno de movimiento, es otra vez la saturación que hablábamos. Nuevamente, el cerebro lo que hace es cerrarse. Entonces, cuidado con esto y cuidado con las imágenes y los movimientos. Otra cosa que hace el cerebro es que si uno cierra los ojos, dijimos, somos personas visuales, somos también personas auditivas. Ustedes en este momento, por ejemplo, están escuchando mi voz. A partir de mi voz, espero que nadie esté en modo avión y que estén todos despiertos y con el oído bien abierto, escuchando lo que les estoy comentando. Y viendo y mirando. Pero somos personas visuales, les comentaba. Entonces, fundamental, si cerramos los ojos y los abrimos de golpe, vamos a ver que nuestra mirada se va hacia lo que tiene brillo, hacia los colores luminosos, hacia los objetos más grandes. Entonces, recordemos eso. El cerebro busca eso inmediatamente en primer shock. Entonces, si queremos dar impacto, tenemos que tener en cuenta eso. Vamos a resumir ahora un poquito lo que hemos ido hablando. Primero, identificamos, dijimos al comienzo en la preparación, la idea principal. ¿Por qué es importante esa idea? Lo vamos poniendo en los post-it, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué elijo esa idea y no otra? Luego voy colocando las ideas secundarias. ¿Recuerdan esto? Vamos haciendo el orden que fuimos dando. Por otro lado, cuando tenemos esas ideas que las tenemos mentales, estamos moviendo nuestra cabeza, pensamos previamente, pensamos antes, ¿recuerdan? Armamos el guión. Armamos el mapa de historia con una introducción, un nudo y un desenlace. El nudo es el momento culminante, los datos culminantes que yo quiero dar y luego el desenlace, un final, un cierre que yo tengo que dar también a la exposición. Por otro lado, también hicimos, no solo analizamos la parte del presentador, sino también del auditorio. Analizamos la audiencia, recuerden conocer previamente a la audiencia, a quiénes les va a hablar ustedes en algún momento, de qué forma, quiénes son, por qué vienen, qué esperan. Todo lo que puedan enterarse es mucho mejor hablar a un público conocido, conocido en el sentido de lo que espera, y saber el objetivo con el cual llegan a escuchar esa presentación. Bueno, como ven ustedes, hemos ido pasando por estas 3 etapas que espero les haya servido para poder analizar sus próximas presentaciones. Y les tengo que decir algo que realmente no es demasiado gratificante. El cerebro, en una exposición o en una presentación, borra el 90% de lo que uno dijo. Por eso les imploro a ustedes, queridos oyentes, que
no dejen de recordar el 10% al menos. Muchas gracias.